Bombazo. Briatore pone en jaque a Doan y abre la puerta a Colapinto para mayo. En un giro inesperado que podría redefinir el destino de Alpine y transformar la balanza de poder en la Fórmula 1, hoy te traigo una historia que te dejará sin aliento. Imagínate que, mientras el mundo sigue debatiendo el desastre de Japón, un test privado en Monza se convierte en el escenario en el que un joven piloto argentino demuestra, con números y una actuación impecable, que su futuro en la máxima categoría ya no es una mera posibilidad, sino una inminente realidad. Si quieres saber cómo se está gestando uno de los cambios más importantes de la temporada, quédate hasta el final, porque lo que descubrirás a continuación podría cambiarlo todo. Suscríbete y deja tu like para no perderte ningún detalle de esta revolución en la F1. El pasado viernes, durante la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón en el histórico circuito de Suzuka, Jack Doan, piloto titular de Alpine, protagonizó un accidente que sacudió los cimientos de la escudería. Según informó el jefe del equipo, Oliver Ox, Doan intentó tomar la primera curva con el DRS activado, una maniobra que en el simulador parecía funcionar sin problemas, pero que en la pista resultó ser fatal. El monoplaza quedó completamente destruido y las reparaciones, según datos confirmados por el prestigioso medio automotor Undesport, se estiman en más de 1,5 millones de euros. Además, el piloto australiano presentó molestias evidentes en el brazo izquierdo, lo que generó rumores sobre una posible sanción médica y puso en tela de juicio la capacidad Alpine para seguir confiando en un piloto que arriesga de tal forma. Este suceso, ocurrido el viernes pasado, ha dejado al equipo en una situación crítica, ya que no solo afecta su presupuesto, sino que también incrementa la presión interna por obtener resultados en un campeonato en el que cada punto es vital. Mientras el caos en Suzuka seguía generando controversia, en el circuito de Monza, en Italia, se estaba gestando algo diferente y para muchos, revolucionario. Poco después de que terminara el Gran Premio de Japón, Alpine organizó un test privado en el que se puso a prueba el Alpine A523. En este ambiente controlado y sin la presión directa de una carrera internacional, Franco Colapinto, el joven piloto argentino, se subió al monoplaza y demostró una actuación que ha dejado a la comunidad de la F1 boquiabierta. Colapinto completó la jornada recorriendo 540 kilómetros, cifra que estuvo muy cerca de alcanzar el plan previsto, y lo hizo con una consistencia y velocidad que se comparan con una sesión de clasificación de carrera real. Durante las simulaciones de clasificación, el argentino logró ser 5 décimas más rápido que su compañero Paul Aron, y en las tandas largas, en las que se simula el ritmo de una carrera, su ventaja aumentó a 7 décimas por vuelta, una diferencia que, en el mundo de la Fórmula 1, equivale a prácticamente otro planeta. Estas cifras, verificadas por fuentes internas del equipo y analizadas por expertos en automovilismo, han dejado en claro que el rendimiento de Colapinto es superior al de muchos de sus contemporáneos y que su potencial es incuestionable. El contexto de estos hechos es fundamental para entender el posible cambio que se avecina en Alpine. Durante las últimas semanas, la escudería francesa ha enfrentado una situación complicada en la que los errores y la inconsistencia de Jack Doan se han vuelto cada vez más evidentes, especialmente tras el devastador accidente en Suzuka. El error de Doan, que consistió en intentar tomar la curva 1 con el DRS abierto sin la debida precaución, no solo costó millones al equipo, sino que también dejó al piloto en una situación vulnerable, generando dudas sobre su continuidad en la escudería. Con la presión de no sumar puntos en el campeonato, Alpine se ve obligada a tomar decisiones difíciles, y es en este ambiente de incertidumbre donde el nombre de Franco Colapinto vuelve a sonar con fuerza. En Monza, el test privado se convirtió en el escenario perfecto para que Colapinto demostrara que su talento ya no es solo una promesa, sino una realidad palpable. Desde el inicio de la jornada, el argentino se mostró enfocado en cada detalle, ajustó configuraciones, escuchó a sus ingenieros y afinó el monoplaza según su estilo de manejo. Su jornada comenzó con una intensa sesión de puesta a punto por la mañana, en la que se realizaron ajustes en la suspensión, aerodinámica y configuración de motor, con el objetivo de adaptar el Alpine A523 a las exigencias particulares de Monza, un circuito famoso por sus altas velocidades y su capacidad para separar a los mejores pilotos. Luego, tras el mediodía, Colapinto se concentró en las simulaciones de clasificación, buscando exprimir cada décima posible en una vuelta que, según expertos, fue comparable a una sesión de clasificación real. Por la tarde, enfrentó las tandas largas, en las que tuvo que simular el ritmo de una carrera completa, gestionando la degradación de los neumáticos y manteniendo una consistencia que pocos pilotos consiguen. Los resultados fueron extraordinarios. La diferencia de 5 décimas en la clasificación y 7 décimas en las tandas largas son datos que, en la F1, hacen la diferencia entre un piloto competente y uno que puede liderar el equipo. Cabe destacar que la jornada en Monza no estuvo exenta de imprevistos. Durante la segunda vuelta de su primer long run, en una de las secciones más exigentes del circuito, la curva Ascari, Colapinto bloqueó momentáneamente al frenar y se deslizó hacia la grava.
Este pequeño contratiempo ocasionó un daño menor en la parte inferior del coche y obligó al equipo a detenerse durante más de una hora para realizar las reparaciones necesarias. Sin embargo, lejos de desmotivarse, el piloto retomó la pista con una determinación renovada y continuó la jornada completando los 540 kilómetros previstos. Cada vuelta posterior a este incidente fue ejecutada con tal precisión y velocidad que el rendimiento general del argentino se mantuvo inquebrantable, lo que habla de su capacidad para superar adversidades y de su total compromiso con el proyecto Alpine. La estrategia de mantener a Colapinto en el simulador en Enstone mientras se trabaja en el desarrollo del coche no es un signo de debilidad, sino de una planificación meticulosa orientada a optimizar cada aspecto del rendimiento del piloto. Durante las 2 primeras carreras de la temporada, en Australia y China, Colapinto participó activamente en el paddock, colaborando en las sesiones técnicas y mostrando un compromiso que ha sido reconocido por los responsables del equipo. Su rendimiento en Monza, donde se evidenció una ventaja de 5 décimas en clasificación y 7 décimas en ritmo de carrera, es un indicador de que su potencial está completamente alineado con las exigencias de la F1. Estos datos han sido verificados por fuentes internas y han sido objeto de análisis por parte de expertos en automovilismo, quienes coinciden en que la actuación de Colapinto en Monza es una señal inequívoca de que su ascenso a titular no es una mera posibilidad, sino una cuestión de tiempo. Mientras tanto, la situación de Jack Doohan se mantiene en el centro del debate. A pesar de haber corrido en el Gran Premio de Japón, el error cometido en la curva 1 de Suzuka y la posterior incertidumbre sobre su estado físico han generado una ola de críticas y dudas internas. La presión por sumar puntos en el campeonato y la necesidad de contar con un piloto que no solo sea veloz, sino también consistente y seguro, hacen que el futuro de Doohan esté en entredicho. Las declaraciones de algunos miembros de la directiva de Alpine, así como las evaluaciones técnicas realizadas en el paddock, apuntan a que, si el australiano vuelve a fallar en las próximas carreras, la promoción de Colapinto se convertirá en la opción más lógica y necesaria. En declaraciones a Sky Alemania, el director Oliver Ox dejó entrever que si Doohan vuelve a fallar, el asiento ya tendrá nombre, una frase que ha sido interpretada como una señal de que la cuenta regresiva para el cambio ya está en marcha. La polémica en torno a estos acontecimientos se ha visto amplificada por el ambiente mediático y por la opinión de los patrocinadores, quienes han estado presionando para ver resultados inmediatos. En un deporte tan globalizado y competitivo como la F1, la imagen y el rendimiento en pista son cruciales no solo para el éxito deportivo, sino también para la estabilidad comercial de la escudería. Los patrocinadores han expresado su descontento ante la falta de puntos y los errores costosos, y muchos ven en la figura de Franco Colapinto la oportunidad de renovar la imagen de Alpine y de llevar al equipo a un nivel competitivo. La presión de estos inversores, combinada con el análisis técnico y las declaraciones contundentes del propio Colapinto en el podcast de Nut Project, han elevado la tensión a niveles críticos dentro del equipo. Con la frase "si se durmieron los otros boludos, ahora es tarde" resonando en las redes, el mensaje es claro. El futuro de Alpine depende de actuar con rapidez y de apostar por el talento emergente, y Franco Colapinto es el candidato ideal para ello. La evaluación del rendimiento de Colapinto en Monza se convierte en el punto de inflexión que podría determinar la dirección de Alpine en la próxima etapa de la temporada. Los datos recopilados durante el test, que muestran una superioridad significativa en comparación con sus rivales, han convencido a muchos dentro del equipo de que el argentino no solo está preparado para competir en la F1, sino que podría transformar la estructura interna del equipo. Con cada décima ganada en clasificación y cada segundo extraído en las tandas largas, Colapinto envía un mensaje inequívoco. Su compromiso, su velocidad y su capacidad de adaptación lo colocan a la vanguardia de una nueva generación de pilotos. El test en Monza, que se realizó en un ambiente tan exigente como el de una sesión de clasificación real, ha dejado claro que el futuro titular de Alpine podría estar a la vuelta de la esquina, especialmente si Jack Doohan no logra superar sus dificultades en las próximas carreras. La estrategia a largo plazo de Alpine se basa en el desarrollo progresivo y en la evaluación continua de sus pilotos, lo que les permite tomar decisiones basadas en datos objetivos y en el rendimiento medible. Mantener a Colapinto en el simulador en Enstone para seguir afinando su técnica es una decisión calculada, orientada a que, cuando llegue el momento de hacer el cambio, el piloto argentino esté completamente preparado para asumir la presión y las exigencias de la F1. Esta estrategia, que ha sido implementada desde el inicio de la temporada, se ha visto reforzada por el brillante desempeño de Colapinto en Monza y por la creciente presión interna derivada de los errores de Doohan. La evidencia es abrumadora. En un contexto en el que Alpine no ha logrado sumar puntos y la directiva está en constante evaluación, el rendimiento de Colapinto se posiciona como la alternativa que podría revivir las esperanzas de un equipo que necesita urgentemente resultados. La tensión en el ambiente de Alpine se refleja en cada reunión, en cada análisis técnico y en cada declaración mediática. La presión de los patrocinadores y la expectación de los aficionados se han convertido en factores determinantes para que la directiva de Alpine tome una decisión que podría cambiar el rumbo del equipo.
Con la temporada avanzando y el próximo Gran Premio de Bahrein en el horizonte, la cuenta regresiva para una decisión crucial se acelera. ¿Será Bahrein el test definitivo para que Jack Doohan demuestre su valía? ¿O se abrirá la puerta para que Franco Colapinto dé el salto definitivo a la titularidad? Las respuestas no son tan simples, pero los datos de Monza hablan por sí solos. El argentino demostró ser 5 décimas más rápido en simulación de clasificación y 7 décimas en ritmo de carrera, cifras que en la F1 son casi insuperables. Cada detalle de esta historia, desde el accidente en Japón hasta el test en Monza, se ha desarrollado con datos recientes y verificados, sin dejar lugar a conjeturas o información desactualizada. Los hechos se han confirmado a través de fuentes confiables, y los análisis técnicos de expertos en automovilismo respaldan la idea de que el futuro de Alpine está en manos de un piloto que ya no es solo una promesa, sino una realidad en ascenso. La evaluación objetiva del rendimiento de Colapinto y la presión creciente sobre Doohan han llevado a que la directiva, liderada por figuras como Flavio Briatore y Oliver Ox, considere que la opción más lógica es dar el salto a la nueva generación de pilotos. La tensión se mantiene hasta el último segundo, y el ambiente en Alpine se carga de expectativas, rumores y una inminente sensación de cambio. La apuesta por el talento joven, el respaldo de los patrocinadores y el análisis minucioso de cada sesión de test son factores que, sin lugar a dudas, apuntan a que el futuro titular de Alpine podría estar a la vuelta de la esquina. La cuenta regresiva para el cambio es imparable, y cada dato, cada declaración y cada rumor confirmado aumenta la presión para que la directiva actúe antes de que la situación se vuelva insostenible.